Decía que hoy vamos a centrarnos un poco en cuestiones de estas de un punto que también, pues oye, son puntitos que hay que arañar. Dice así, por ejemplo, un electrón y un protón son acelerados por el mismo campo eléctrico. Y explicar razonadamente. A. ¿En qué sentido, a favor o en contra del campo eléctrico, se moverá cada uno de ellos? ¿Y cuál es la razón entre sus aceleraciones? Sabiendo que la masa del protón es 1836 veces mayor que la masa del electrón. ¿Vale? Entonces, pues la mejor manera de explicar el apartado A es, yo creo que con un esquemita, ¿no? Imaginemos que tenemos un campo eléctrico que va hacia la derecha. Este es el campo eléctrico. ¿Vale? Y yo ahora sitúo en el seno de un campo eléctrico, sitúo una carga positiva y una carga negativa, es decir, el protón y el electrón. Vamos a suponer que tengo aquí el protón es así, carga positiva, este es el protón. Espera un segundo, lo voy a poner aquí abajo. Este es el protón. ¿Vale? Y tengo el electrón. Ese es el electrón. Vale, ¿cómo será la fuerza electrostática en cada caso? En el caso del protón, de acuerdo con el criterio de sentido y de signos que siempre hemos aplicado en el caso de campo eléctrico, tal, la fuerza que se ejerce sobre el protón será una fuerza que tendrá el mismo sentido que el campo eléctrico. La fuerza que se ejerce sobre el protón será, no la quiero en rojo, el protón está en verde. La fuerza que se ejerce sobre el protón será esta. Esta es la fuerza que se ejerce sobre el protón. Por tanto, el protón irá a favor del campo eléctrico. ¿Vale? El protón irá a favor del campo eléctrico. Mientras que la fuerza que se ejerce sobre el electrón será exactamente en sentido contrario. Como la carga del protón y la carga del electrón son iguales, estas fuerzas son exactamente iguales las dos. ¿Vale? Esta es la fuerza que se ejerce sobre el electrón. Entonces, protón a favor del campo, electrón en contra del campo. Electrón en contra del campo. ¿Vale? Y ahora dice, ¿cuál es la razón entre sus aceleraciones? Y esto es una cosa, una herramienta matemática, entre comillas, no es tampoco como para decir, que se utiliza mucho, que podéis utilizar mucho en cuestiones de estas y en ejercicios, que es la siguiente. Decimos, para el caso del protón, la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. ¿Vale? Y en este caso también será igual a masa del protón por aceleración del protón. Para el caso del electrón, bueno, aquí vamos a poner fuerza del protón. Aceleración del protón. Pero es que voy a poner aquí fuerza sobre el protón, en vez de así. Fuerza, protón. Ahí está. Para el caso del electrón, la fuerza que se ejerce sobre el electrón será la carga por campo eléctrico. Y será masa del electrón por aceleración del electrón. Como la carga del protón es igual a la carga del electrón, carga del protón, carga del electrón, entonces la fuerza sobre el electrón es igual a la fuerza que se ejerce sobre el protón. La fuerza es la misma, ¿no? Joder. Estoy yo. La fuerza es la misma. Entonces yo puedo dividir esto o puedo decir como la fuerza es la misma, entonces masa del protón por aceleración del protón es igual a la masa del electrón por la aceleración del electrón. Si yo reorganizo esto, lo que tengo es que
masa del protón partido por masa del electrón es igual a aceleración del electrón partido por la aceleración del protón. Y me dicen que esta relación entre la masa del protón y la masa del electrón es 1836. Es decir, la masa del protón es 1836 veces mayor que la masa del electrón. O lo que lo mismo, este cociente es igual a 1836. Entonces, la relación entre aceleraciones es que la aceleración del electrón es 1836 veces mayor que la aceleración del protón. Ya está. Electrón y protón, lo ponemos así y ya está. Ras. Cuestión muy sencillota, no tenía tampoco nada del otro mundo, pero bueno, ahí está. Una cuestioncita de un puntito. Vale, venga, otra. Vamos a buscar. Hoy vamos a buscar cuestiones. Tengo yo el cuerpo de cuestiones hoy, no sé. A ver, en este examen, como vienen dos exámenes, porque son esto, igual viene alguna cuestión más. Aquí no, puede formarse más en nada. Aquí no, pero aquí seguro que sí. Este problema está resuelto, mira. Vale, no, aquí tampoco. Vale, pues aquí, a ver, espérate. Aquí hay alguna cuestión. Dos hilos conductores de una convergente. No. Y aquí hay alguna. No, este es el problema resuelto. Un problema resuelto. Pero este es de campo magnético. Este es de campo magnético. No es de campo eléctrico. Vale, aquí no tenemos más cuestiones. Vamos a buscar en otro examen. En el 2014. Enunciados extra 2014. Vamos a tirar de enunciados extra. A ver lo que hay por aquí. Oye, que estamos. 17. Consideramos dos esferas de masas iguales cargadas. Mira, esto además contesta en concreto a uno de los estándares del este, que es comparar el campo eléctrico con el campo magnético. Me voy aquí, pegamos aquí y este. Copias, taca, pegas, ya está. Consideramos dos esferas de masas iguales y cargadas con 10 al menos 6 coulombios cada una. ¿Qué masa debe tener cada esfera para que su atracción gravitatoria mutua compense la repulsión electrostática entre ellas? Es decir, tengo dos esferas. Vamos a dibujar dos esferas. Aquí. Una y dos. Dos esferas, igualitas. Ahí está. Las dos están cargadas con cargas positivas. Tiene carga 1. Q1 es más 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 coulombios. Carga 2 igual a 10 a la menos 6 coulombios. Masa 1 no la conozco. Masa 2 tampoco la conozco, pero sí que son iguales. De la misma masa. ¿Vale? Como las dos esferas están cargadas positivamente, existe una fuerza electrostática que hace que se repelan entre sí. Aquí tengo una fuerza electrostática que hace que las dos esferas se repelan entre sí. Esta es la fuerza electrostática y esta es fuerza electrostática. Pero como las dos esferas tienen masa, hay una fuerza de tipo gravitatorio que hace que se atraigan entre sí. Esta es la fuerza de tipo gravitatorio. Fuerza gravitatoria, esa siempre es atractiva, mientras que la fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva dependiendo del signo de las cargas. Entonces, sé que la fuerza electrostática, el ley de Coulomb, es igual a K por
Q cuadrado partido por distancia al cuadrado, porque como las cargas son las mismas, la fuerza electrostática es K por Q cuadrado partido por distancia al cuadrado. Y la fuerza gravitatoria es igual a G por M cuadrado partido por distancia al cuadrado. Y entonces, sabiendo que las cargas son de 10 a la menos 6 coulombios, ¿qué masa debe tener cada esfera para que la atracción gravitatoria mutua compense la repulsión electrostática? Es decir, para que estas dos fuerzas sean iguales. Quiero saber la masa para que la fuerza electrostática sea igual a la fuerza gravitatoria. Es decir, que se cumpla que K por Q cuadrado partido por distancia al cuadrado sea igual a G por M cuadrado partido por distancia al cuadrado. Las distancias se me van y aquí despejo. Aquí no sabía ni lo que quería hacer. Y aquí despejo la masa como sería Q por la raíz cuadrada de K partido por G. Y no me dan los datos de K y G en el ejercicio, con lo cual yo lo tendría que dejar así. No me los dan, o sea, no están los datos de K y G. Y no he visto, a ver si cogen en algún sitio del ejercicio y te dicen el valor de K y de G para tal. Es que no te los dan. ¿Qué masa ha de tener cada esfera para que su atracción gravitatoria mutua compense la repulsión electrostática entre ellas? Pues lo tienes que dejar en función de K y de G. Hombre, como no conocemos cuánto vale K y cuánto vale G, lo podemos hacer. Pero estrictamente hablando, como no me lo dan, pues yo tengo que dejarlo así. Bueno, sería 10 a la menos 6, esto sería 10 a la menos 6 por la raíz cuadrada de K partido por G. Y lo tendría que dejar así. Y eso estaría en kilogramos. Como conozco el valor de K y de G, pues lo puedo hacer. A modo de curiosidad, la masa tendría que ser 10 a la menos 6 por la raíz cuadrada de 9 por 10 elevado a 9 dividido por 6,67 por 10 a la menos 11. O sea, fijaos qué burrada de masa. Fijaos qué burrada de masa. Raíz cuadrada de 9 por 10 a la 9 dividido por 6,67 por 10 a la menos 11. 1,16 por 10 elevado a 4. 1,16 por 10 elevado a 4 kilogramos. Es decir, del orden de 10 toneladas. Esto serían, en concreto, 11,6 toneladas. Lo que tendría que pesar las masas para que... Y eso que la carga es de un microculombio. 10 a la menos 6 coulombios. O sea, la diferencia entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitatoria es bestial. Ahora, el alcance... Porque, claro, el alcance... A ver, la fuerza gravitatoria, Sol, Tierra, galaxias, tal, no sé qué, pero ¿por qué? Siendo la constante tan pequeña, porque las masas que estamos hablando de masa, el Sol 10 elevado a 30, la Tierra 10 elevado a 24, claro, estamos hablando de unos órdenes de magnitud de masa ya en el universo un poco exagerados. Venga, vamos a hacer más cuestiones, vamos a buscar más cuestiones. De estas que en alguna día lo que hay que hacer es pensar. Traca, traca, traca. Ah, mira, por ejemplo, esta es una cuestión. Y imprimir pantalla, hacemos esto, nos vamos aquí, pegamos, Ctrl V y seleccionamos esto. Traca, 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 traca. Copiar. Pegamos aquí, esta es la cuestión. Bueno, típica cuestión de líneas de campo, líneas equipotenciales, cosas de estas y tal. Dice así.
En la figura vemos algunas líneas equipotenciales de un campo eléctrico creado por cargas estáticas. No entro para nada a valorar dónde están las cargas, dónde tal, pero tengo una serie de líneas equipotenciales que las puedo ver aquí. Esta está a 100 voltios, 200 voltios, 300 voltios, 400 voltios. ¿Vale? Explicar razonadamente. A. ¿Cuál es el trabajo si se traslada una carga de 10 a menos 6 coulombios desde el punto 1 hasta el punto 2, siguiendo el camino A? Es decir, de aquí a aquí, ¿cuál es el trabajo? Trabajo para trasladar desde el punto 1 hasta el punto 2 una carga de 10 a la menos 6 coulombios, positiva. Bueno, pues trabajo es menos variación de energía potencial. Es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final. Por lo que lo mismo, carga por potencial inicial menos carga por potencial final, por lo que lo mismo, carga por potencial inicial menos potencial final. Y en este caso, la carga es 10 a la menos 6, el potencial inicial es 100 y el potencial final es 400. Pues 10 a la menos 6 por menos 200, que es 2 por 10 elevado a 2, sería 2 por 10 a la menos 4. Menos 2, perdón, menos 100 menos 400 son menos 300, ¿verdad? Menos 3 por 10 a la menos 4, ¿no? Menos 3 por 10 a la menos 4 julios. Ese es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Que se traslada una carga desde el punto 1 hasta 2 siguiendo el camino A. ¿Vale? Ahora, camino A. Bueno, espérate un segundo. No voy a poner en esto, sino como me preguntan en el mismo sitio, y a ver, como el trabajo solo depende de la carga que se traslada y de los potenciales inicial y final, será el mismo si hacemos, si se traslada a lo largo del camino A y a lo largo del camino B, ¿vale? Será igual si se traslada a lo largo del camino A o del camino B. ¿Vale? Vemos que el trabajo no depende del camino, solo depende de la carga que estoy trasladando y de los potenciales inicial y final. Entonces el trabajo es exactamente el mismo, da igual que siga por el camino A o por el camino B. Vale, y ese es el apartado A. Y el apartado B dice, ¿cuál es el trabajo si una carga de 10 a la menos 10 a la menos 6 coulombios se traslada desde el punto 3 al punto 4 siguiendo el camino C? En ambos casos resolver, bueno, eso lo vamos a hacer. Entonces, trabajo para trasladar una carga desde el punto 3 hasta el punto 4, una carga de menos 10 a la menos 6 coulombios. Esto es lo mismo, menos variación de energía potencial, es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final, o lo que es lo mismo, carga por potencial inicial menos potencial final, o lo que es lo mismo, carga por potencial inicial menos potencial final. En este caso, la carga es menos 10 a la menos 6, el potencial inicial es de 400 voltios y el potencial final es de 200 voltios. ¿Vale? Con lo cual, el trabajo es 2 por 10 elevado a 2 sería menos 2 por 10 a la menos 4. Menos 2 por 10 a la menos 4 julios. ¿Vale? En ambos casos, el signo de trabajo es negativo y eso significa que el trabajo,
lo realiza un agente externo en contra del campo. En ambos casos, trabajo menor que 0 significa que lo realiza un agente externo en contra del campo. ¿Vale? ¿Cómo sería el campo en un punto cualquiera, por ejemplo? ¿Cómo sería el campo en un punto cualquiera, por ejemplo, de aquí? ¿Cómo sería el campo ahí? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia potenciales más bajos y además perpendicular a la superficie. Aquí el campo sería así. El campo aquí sería así. En el primer caso, estoy trasladando una carga positiva y la estoy trasladando a ver, espera un segundo. Inicial menos final. 100 menos 400. Y aquí es inicial menos final. Vale, sí. Estoy trasladando una carga positiva. No, está todo bien. De un potencial bajo hacia un potencial más alto. Las cargas positivas, de forma espontánea, irían en el mismo sentido del campo. Entonces, si lo estoy moviendo al revés, soy yo el que tiene que estar haciendo el trabajo. No es el campo el que hace el trabajo. Si voy de aquí hacia allá, el campo tendería a hacerlo al revés. Porque va hacia la izquierda, luego las cargas positivas hacia la izquierda. Y aquí lo que estoy moviendo es una carga negativa. La fuerza que haría el campo sobre la carga negativa iría también hacia la derecha. Es decir, las cargas negativas, de forma espontánea, van hacia potenciales más altos. Sería al revés, de 4 a 3. Pero al modo de 3 a 4, luego, en los dos casos, el trabajo me sale negativo. Es decir, trabajo realizado por un agente externo en contra del campo. Venga, más cuestiones. Aclaran conceptos. Muchas gracias con estas cuestiones. A ver, planeta, un diagrama de rayas para la formación de imágenes, concepto de dualidad onda-corpúsculo. Eso todavía nos queda lejos. Una onda viajera, un dipolo eléctrico está formando... Otro. Imprimir pantalla. Vamos aquí. Yo tengo dominado. El tema este de los comandos de teclado lo tengo dominado ya. A ver, control C. Tengo aquí. Ya está. Dipolos eléctricos. ¿Qué tal? Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas puntuales del mismo valor absoluto y signos contrarios. ¿Puede el campo eléctrico y o el potencial eléctrico anularse en algún punto del segmento que une las dos cargas? Es decir, un dipolo es una carga positiva y una carga negativa del mismo valor. Además, tienen que estar bastante juntos para que forme un dipolo. Eso en química, por ejemplo, la molécula de agua. Las fuerzas intermoleculares, los puentes en los enlaces por puente de hidrógeno, siempre que tenga hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno o flúor. Solo esos tres. Y entonces tendré enlace por puente de hidrógeno. Vale, me preguntan, en el espacio que hay entre las dos cargas, ¿existe algún punto en el que el campo eléctrico se anule o el potencial eléctrico se anule? Entonces, el campo generado por la carga positiva, ¿hacia dónde va? Ese sería el campo generado por la carga positiva. ¿Cómo es el campo generado por la carga negativa? Campo generado por la carga negativa. Luego, el campo no se puede anular.
en campo no se anula. ¿Se puede anular el campo en algún punto a la derecha o a la izquierda de las cargas? En este caso, como las cargas son iguales, el campo tampoco se anularía, pero bueno. Porque en un punto que esté por aquí, el campo generado por la carga positiva iría hacia la izquierda. Aquí. Aquí, por ejemplo, en este punto, el campo generado por la carga positiva iría hacia la izquierda. Pero el campo generado por la carga negativa iría hacia la derecha, hacia la carga negativa. Pero no se llegan a anular. ¿Por qué? Porque como las dos cargas tienen el mismo valor, aquí a la izquierda de la carga positiva siempre va a estar más cerca. Con lo cual la intensidad de campo generada por la carga positiva va a ser mayor siempre. A la derecha ocurre lo contrario. Otra cosa es si nos vamos fuera de esta línea, ¿eh? Si ya nos vamos fuera de esta línea, entonces sí habrá puntos. De hecho, yo trazo una línea recta aquí, justo en el punto medio, y en ese punto, pues seguramente en algún punto encuentre posibilidad de que el campo se anule, pero habría que ver. Es muy difícil que se anule el campo. Ahora, ¿qué pasa con el potencial? ¿Qué ocurre con el potencial? A repetir el dibujo porque así lo vemos más claro. Carga positiva, aquí. Carga negativa, aquí. Las dos cargas del mismo signo y del mismo, bueno, de distintos signos, perdón, pero del mismo valor. Aquí tendré un potencial negativo y tendré también un potencial positivo. Como además las dos cargas son del mismo valor, de hecho, aquí en el centro, ahí en el centro, en el punto medio, el potencial se anula. En el punto medio del segmento que une las dos cargas. ¿Vale? Entonces el potencial no se puede anular, el campo no se anula porque el campo generado por ambas cargas tiene la misma dirección y sentido, con lo cual siempre se suman. Sin embargo, el potencial eléctrico sí que se anula en el centro porque como los potenciales son escalares, uno es positivo, otro es negativo, sí que se anularían en este caso. ¿Vale? Bueno, también sencillote, pero para aclarar conceptos viene bien. Buscamos más, a ver. Esto es óptica, fijaos en las cuestiones. Óptica, inducción electromagnética, un resorte ideal de distinta masa para el de velocidad. Vale, esto es un muelle. Este, claro, es del 2013. En el 2013 el movimiento armónico siempre se estudiaba en segundo de bachillerato. Y entonces sí había cuestiones de muelles. Ahora, en vez de cuestiones de muelles, hay de péndulos. Ya está. Y aquí, por ejemplo, otro de óptica. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Esto es lo que más sale. Vamos a buscar. Venga, 2015. Vamos a ir pasando año por año y vamos buscando cuestiones. Una onda, cierto núcleo radiactivo, que es una longitud de onda de Broglie, cuestión experimental de inducción electromagnética. La velocidad de escape, Una partícula cargada negativamente se mueve de un punto 1 a un punto 2 dentro de un campo electrostático potencial, Venga, pues vamos a hacer este. Pantalla, tengo que pasar por aquí. Control V. Seleccionamos una partícula cargada negativamente. Está aquí. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. Según una partícula cargada negativamente, se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2 dentro de un campo electrostático. Partícula cargada negativamente, lo tengo aquí. Yo el negativo lo pongo en rojo. Está en el punto 1
y se mueve hacia el punto, hasta el punto 2. 2, ¿vale? Dentro de un campo electrostático, el potencial V1 es menor que el potencial V2. Tengo aquí un potencial V1 y ahí tengo un potencial V2. Y sé que V1 es menor que V2. Si la partícula se abandonase libremente en el punto 1, se movería espontáneamente hacia el punto 2, razones en la partícula ha ganado o ha perdido energía potencial. Si la partícula se abandonase, la partícula es negativa, ¿vale? La partícula tiene carga negativa. Vamos a dibujar esto distinto. Vamos a hacer aquí. Ya que lo había dibujado, ahora lo fastidio todo, ¿no? Lo que voy a hacer es poner aquí simplemente, este es el punto 1, este es el punto 1 y este es el punto 2. Y lo que voy a hacer ahora es poner aquí una partícula negativa. Voy a poner aquí ahora una partícula negativa. Ahí. Esa es la partícula negativa. Me dicen, se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2, tal. Bueno, el potencial en 1 es menor que el potencial 2. Si la partícula se abandonase libremente en el punto 1, ¿se movería espontáneamente hacia el punto 2? ¿Sí o no? ¿Esa partícula? En el punto 1. Esa es ahí en rojo. El círculo rojo es la partícula. Está en el punto 1. Si yo la dejo ahí, ¿ella sola va a ir hacia el punto 2 o no? Va a ir hacia el punto 2 de forma espontánea. Las cargas negativas van espontáneamente hacia potenciales altos. ¿Por qué? Recordemos, campo eléctrico es igual a menos gradiente de potencial. Este signo menos significa que si el potencial 2 es mayor que el potencial 1, ¿hacia dónde va el campo eléctrico en este caso? En este caso, el campo eléctrico va hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. El campo eléctrico va hacia la izquierda. A ver, recuerda, cuando dudes eso, piensa en una carga positiva. Tú piensa en una carga positiva. Aquí, el campo, con respecto a la carga, es así, ¿vale? Y aquí tienes un potencial, un punto y otro punto. ¿Cuál de los dos puntos tiene un potencial mayor? Como potencial es igual a K por Q partido por distancia, este es V1, este es V2. Como la distancia es menor aquí, el potencial será mayor. El campo va siempre de potencial mayor a menor. En este caso, como el potencial aquí es mayor que este, el campo va hacia la izquierda. Si el campo va hacia la izquierda, ¿hacia dónde va la fuerza electrostática? Como es una carga negativa, la fuerza electrostática, en este caso, va hacia la derecha. ¿Vale? La carga se mueve espontáneamente desde 1 hacia 2. Porque el campo eléctrico tiene el sentido contrario a la variación de potencial. ¿Vale? También se puede decir que va hacia el punto 2 porque el potencial en el 2 es mayor que el potencial en el 1. Pero va hacia el punto 2 porque el potencial es mayor por este signo menos de aquí.
Este signo menos es el que te está diciendo eso. ¿Vale? Pero bueno, sí, porque el campo eléctrico tiene sentido controlar la variación de potencial. Las cargas negativas, se mueven de forma espontánea hacia potenciales mayores. Eso es lo que querías decir, ¿no? Pues lo ponemos así también y ya está. ¿Vale? ¿Ha ganado o ha perdido energía potencial? Razones es si la partícula ha ganado o ha perdido energía potencial. Ha perdido. Ha perdido energía potencial. ¿Vale? Potencial del este. Variación de energía potencial sería energía potencial final menos energía potencial inicial. O lo que es lo mismo, carga por potencial final menos carga por potencial inicial. O lo que es lo mismo, carga por potencial final menos potencial inicial. Y aquí no hace falta tal, le decimos como Q es menor que 0 y el potencial, ojo, el potencial final es mayor que el potencial inicial, entonces variación de energía potencial menor que 0. Pierde energía potencial. También, bueno, no hemos calculado nada de trabajo, vale. Pierde energía potencial. Si queréis, en energía cinética se transforma. Se transforma en energía cinética. Vale, cuando una carga se mueve espontáneamente en un campo eléctrico, siempre pierde energía potencial. Me da igual que sea positiva que sea negativa. Si es negativa, va a ir en el sentido contrario del campo y va a perder energía potencial. Si es positiva, va a ir en el mismo sentido que el campo y va a perder energía potencial. O sea que... Y en ambos casos, la pérdida de energía potencial se transforma, se gana en forma de energía cinética. ¿Vale? Venga, chimpún. Bueno, cuestioncilla para aclarar conceptos. Hay alguno más, como estos vienen dos ejercicios en el campo eléctrico uniforme. Bueno, este también es de otra cuestión de campo, trabajo, cosas de estas. Entender pantalla. Aquí, a ver, aquí. Aquí. Pizarra nueva. Traca, traca. Hola. A ver este que dice. Consideramos una carga positiva dentro de un campo eléctrico uniforme, dirigido tal y como se indica la figura. Contestar razonadamente las siguientes preguntas. Si una carga positiva se mueve describiendo la trayectoria A, que es una trayectoria cerrada, ¿qué trabajo ha realizado el campo eléctrico?
Trabajo a lo largo de la trayectoria A trabajo 0, ¿no? 0. Si salgo y llego al mismo punto, a ver, como trabajo es igual a menos variación de energía potencial y se sale y se llega al mismo punto, entonces la variación de energía potencial es energía potencial inicial menos energía potencial final y eso es 0. Es decir, el trabajo a lo largo de la línea A es igual a 0. ¿Vale? En una trayectoria cerrada, cualquier trayectoria cerrada dentro de un campo eléctrico, el trabajo es 0. ¿Vale? Y ahora, ¿y si la carga positiva, una carga positiva, se mueve siguiendo el camino abierto a la figura B? ¿Qué signo tendrá el trabajo? ¿Qué signo tendrá el trabajo? Es una carga positiva. Negativo. El trabajo será negativo. ¿Por qué? Que va en contra del campo. Va en sentido contrario al campo. A ver. Como la carga positiva se mueve en sentido opuesto al campo, el trabajo será menor que 0. ¿Cómo sería el potencial? ¿Cómo sería el potencial aquí y aquí? ¿Cuál de los dos es más alto? ¿El 1 o el 2? ¿Hacia dónde pongo? El campo eléctrico va hacia arriba. Porque viene de abajo la carga. Es como si yo tuviera aquí una carga positiva y aquí arriba una carga negativa. Entonces, el sentido de variación del potencial siempre es opuesto al contrario al sentido del campo. Si el campo va hacia arriba, el potencial crece hacia abajo. Es decir, cuando yo me refiero a sentido de variación es de crecimiento del potencial, hacia dónde crece el potencial, ¿vale? Entonces aquí también otra manera de justificar este signo sería a través del potencial, el signo del trabajo. Si voy hacia abajo, estoy yendo hacia potenciales mayores. La variación de energía potencial sería tal, y entonces me sale el trabajo el signo negativo, ¿vale? Bueno, pues ya he pitado y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo estoy de guardia de recreo, además. Voy a llegar tarde a la guardia de recreo. Nos guardamos. Bueno, pues nada, dejamos de grabar en este momento.